Bien, como te contábamos, 4,2 es la inflación del mes de agosto, medido por el IPC. Igual a la de mayo, vamos a analizar los diferentes rubros de la mano de Javier Casabal, economista. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Santiago? Un gusto hablar con ustedes. Un placer. Bueno, ahí estuvimos viendo que tenemos de mayo a hoy una inflación que tiene un pico de 4,6 y lo más bajo fue del 4% el mes anterior. ¿Cómo estuviste viendo este número en función de las proyecciones que vos tenías para el IPC de agosto? Mira, nosotros lo que solemos mirar es lo que está mirando el mercado, lo que se conoce como el break-even de inflación, que es el punto de indiferencia entre los títulos de las LECAPs, los títulos de tasa fija y los bonos ajustados por inflación. Y vemos que el mercado estaba esperando datos más cercanos a 3,5, y para los próximos meses más cercanos a 3. Por eso estos datos de alguna manera lo que te empiezan a hablar es de cierta rigidez a la baja de la inflación, donde me parece que seguramente el mercado va a empezar a volcarse sobre los títulos ajustados por inflación, porque de alguna manera ya dejamos atrás los números donde deberíamos bajar el número de inflación 2 puntos por mes, ¿no? Claro, porque ahí tenemos que analizar esto. ¿Está bien 4,2? Bueno, es una inflación parecida a los últimos 4 meses, pero a costa de los ajustes que sufrió la economía en estos 4 meses, idas y vueltas en el tipo de cambio, situaciones de caída de venta en las empresas, situaciones de capacidad instalada cada vez menor, digo, y entiendo lo que decís vos, Javier, parece que la inflación no era tan fácil, y este 4,2 esperando un 3,8 llama la atención. ¿Vuelve entonces los bonos por ser, decís? Bueno, yo creo que es una de las cosas que vamos a empezar a ver. Ya el mercado lo había anticipado de alguna manera cuando se empieza a salir de las LECAPs más largas y se empieza a posicionar sobre las más cortas, justamente por este menor optimismo de los datos que vienen. Sin duda, el dato, teniendo en cuenta que te habla de alguna manera de datos ordenados, que por ahora seguís con regulados bien por encima del dato de la inflación general y la núcleo un poco por debajo, son datos que hablan de una normalización, pero la normalización es claramente mucho más lenta a lo que se había esperado. Y creo que ahí me parece que vale la pena recordar lo que señalaba el vicepresidente del Banco Central la semana pasada respecto a que los aumentos de tarifas tal vez se podrían patear eh, para más adelante, justamente buscando seguir bajando este piso de inflación que estamos viendo difícil de romper. Claro, y además tenemos qué va a pasar con el tipo de cambio. Javier, vamos a este desagregado para entenderlo un poco más. 7% es el aumento de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Pero claro, cuando voy a este rubro, no puedo evitarlo. No puedo evitar usar el gas cuando hace frío. No puedo evitar utilizar la electricidad. No puedo evitar. ¿Qué significa vivienda? Estamos hablando de alquiler. Ahí tenemos el desagregado. Todos los números que vemos ahí, Javier, no sé si lo estás viendo vos, Sí. desde la barra rosa, que es el índice 4,2, el índice del break-even, todo lo que está hacia abajo en descendiente, desde el 4,1 al 2,1 son los rubros que están por debajo del índice y hacia el otro lado son los que están por encima. Lo que preocupa es que los que están por encima son de difícil elusión. A ver, es difícil eludir educación, vivienda, agua, transporte, comunicación. Claro, restaurantes y hoteles prácticamente para mucha de la gente no tiene mucha incidencia porque no lo usa. Equipamiento y mantenimiento del hogar son los rubros que están por demás. Pero coincidís con que yo no puedo evitar el transporte, no puedo evitar que la nafta y el aumento me repercuta, ni tampoco los gastos de la vivienda y menos aún la educación. Contame cómo estuviste viendo este desagregado.
Bueno, cuando creo que hay algunos de estos, por ejemplo, el transporte, que es uno de los que en términos políticos tal vez se habían sentido más. No sé, cuando nosotros vemos consultoría política, vemos que la gente sintió mucho el aumento del transporte. Si bien uno piensa, bueno, esto fue un aumento chico, de cualquier manera la gente lo sintió bastante y esos son los aumentos que, como vos decís, no se pueden eludir. Entonces, finalmente vamos a ver cómo termina pegando en el humor social. Pero de alguna manera son los precios que estaban atrasados y que es necesario que vuelvan a un nivel de, no sé, de lo que por ahí se conocía como una especie de equilibrio en diciembre de 2018. Me parece que las tarifas de energía son lo más representativo de todo. Claro, ¿qué pasa con la núcleo? ¿Qué pasa con la inflación núcleo? Porque siempre se venía hablando de que prácticamente en este mes iba a ir a 3%, una inflación general del 3,5, 3,8 y una inflación núcleo del 3%. ¿Qué pasó con la inflación núcleo? Bueno, creo que ahí está la principal preocupación que veníamos señalando antes, que es que nosotros veníamos viendo la inflación más de fondo, bajando de a 2 puntos por mes y de repente estamos viendo un 3,7, 3,7, 3,8 y ahora de repente 4,1, ¿no? O sea, es- empezamos a ver que es difícil bajar la inflación y yo creo que podrían venir medidas relacionadas con tratar de quebrar ese piso de inflación. Una de las variables que me parece que podrían llegar a tocar es el crawling peg en 2%, que si de repente se baja al 1, entonces ahí tal vez podemos ir a un escalón más bajo, pero sin esas cosas o sin ese tipo de medidas parece que cuesta romper este piso. Claro, ahí tenemos el mes a mes, obviamente. Si tomamos 25,5 del mes de diciembre, 20,6 en enero, 13,2 en febrero, 11 en marzo, 8,8 en abril. Y acá es donde muchos analistas empiezan a plantear que la inflación de la Argentina no puede descender por debajo de estos 4 puntos o que por lo menos con lo que hoy tiene el plan económico no lo lograrías. ¿Crees que es un número que desalienta un poco al gobierno, este 4,2 y una núcleo de 4,1? Yo creo que o por lo menos cuando escuchamos a los funcionarios del gobierno, los vemos muy enfocados o con la prioridad, te diría, de la primera prioridad, la principal, sigue siendo bajar la inflación. Creo que ahí ven su principal bandera y apoyo de la gente. Entonces, me imagino que no van a eh, cambiar de rumbo, ¿no? Entonces, por eso me imagino que todas las próximas medidas van a seguir apuntadas con el mismo curso a seguir tal vez bajando estos precios regulados o demorando algunos aumentos que podrían pasarse, por ejemplo, para el año que viene, para 2025, como por ejemplo son las tarifas de energía. Claro, a ver, para cerrar podríamos titular Los últimos serán los primeros, porque claro, el último de esta larga fila es prendas de vestir y calzado, que supo ser el primero en los índices cuando estábamos en torno a los 12 o 20, donde la ropa subía. Claro, este índice subiendo menos no es para alegrarse, sino que hay mucha caída en este sector respecto a lo que tiene que ver con las ventas y por supuesto no hay elasticidad para seguir marcando precios al alza. Bueno, esa debe ser una de las otras variables que tenemos que tener en cuenta. Recién hablábamos de las prioridades, entre otras, una de las, tal vez uno de los costos de seguir bajando la inflación sea seguir de alguna manera eh, demorando la recuperación económica o favoreciendo algo de recesión para que la inflación pueda seguir bajando. Claro, eso es lo complicado. Javier, gracias como siempre para analizar con nosotros este IPC de agosto.
Muchas gracias, Santiago. Un gran abrazo, Javier Casabal, economista, contándote el desagregado de cada uno de los rubros y qué pasa con la inflación núcleo. La inflación núcleo que iba a estar muy por debajo de lo que finalmente estuvo y un 4,2 que a los oídos y a la vista de todos ustedes no parecería ser una inflación demasiado alta. Sin embargo, estamos en una senda de 4% constante. Volvemos a tener la inflación del mes